En anteriores ocasiones, en este mismo foro de discusión, hemos abordado la significativa influencia de una importante facción del cártel de Sinaloa, conocida con el sobrenombre de El Ocel. A pesar de la relevancia y el poder de este grupo, es crucial recalcar que el Panu no era un individuo ingenuo ni carente de astucia. Poseía, de hecho, un considerable patrimonio y sus propios medios financieros. Sin embargo, en los últimos días, ha salido a la luz una revelación que, de confirmarse, podría ser una de las más inquietantes y de mayor envergadura que hemos escuchado en mucho tiempo. La destacada periodista de investigación, Anabel Hernández, ha divulgado información que apunta directamente al círculo más íntimo y selecto de Iván Archibaldo Guzmán. No estamos hablando de un criminal de bajo rango, ni de un ajuste de cuentas trivial. Y nos referimos a Óscar Noé Medina González, alias El Panu, un amigo cercano y hombre de absoluta confianza en el entorno de Iván Archibaldo, quien fue ejecutado a plena luz del día en la zona rosa de la Ciudad de México, una de las áreas más vigiladas y transitadas de todo el país. Es aquí donde la narrativa adquiere un matiz perturbador y genera profundas interrogantes sobre lo que realmente está sucediendo en las entrañas de la capital. Ante la gravedad de los hechos y la trascendencia de esta información para la comprensión de nuestra realidad, les invitamos cordialmente a unirse a nuestra creciente comunidad. Si encuentran valor en este tipo de análisis profundo, que se atreve a desvelar asuntos que otros prefieren mantener en la sombra, les animamos a suscribirse a este canal. Y su apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando, analizando y compartiendo contenidos que promuevan una visión crítica y bien fundamentada. Su participación nos permite ampliar el alcance de estas discusiones vitales. Prosiguiendo con el hilo de esta intrigante historia, lo verdaderamente alarmante es que el Panu no estaba en la clandestinidad, no huía ni se refugiaba en alguna remota serranía. Por el contrario, se encontraba apaciblemente almorzando con su progenitora en un restaurante, a escasos minutos de la sede de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Se movía con una inusual tranquilidad, una certidumbre que no poseería cualquier persona. Hablamos de un individuo con una cuantiosa recompensa sobre su cabeza en medio de una encarnizada pugna interna, y sin escoltas visibles, y sin un solo disparo previo a su lamentable deceso. La pregunta se vuelve punzante y necesaria. ¿Por qué este hombre se sentía tan amparado? ¿Quién le garantizaba tal sosiego en el corazón mismo de la metrópoli? Porque, de acuerdo con lo que ha desvelado Anabel Hernández, la verdad es mucho más sombría de lo que parece. Es imperativo escuchar con suma atención, pues lo que a continuación se presenta no es una mera elucubración, sino datos que, de confirmarse, expondrían la fragilidad de nuestras instituciones. Este evento, ocurrido en la vibrante zona rosa, demanda un análisis exhaustivo desde múltiples perspectivas. Es fundamental poner sobre la mesa un primer elemento que debería provocar en los ciudadanos mexicanos una genuina consternación. Nos cuestionamos, y con razón, sobre la verdadera identidad de Óscar Noé Medina González. Él no era solamente un articulador, un líder de facciones armadas al servicio de los chapitos, sino también un componente esencial para la coordinación del comercio ilícito de fentanilo en beneficio de esta misma organización. En el año 2023, durante el mes de octubre, tuve la singular oportunidad de realizar una entrevista que, sin dudarlo, califico de trascendental. La considero histórica porque las revelaciones que hizo Dámaso López Serrano, conocido como el Mini Leak, fueron de una profundidad inusual. En aquella conversación, sostenida cuando aún gozaba de libertad y colaboraba con las autoridades de los Estados Unidos, el Mini Leak describió minuciosamente la composición interna de la estructura de los chapitos, desvelando quién era quién dentro de ella. Fue en ese momento cuando mencionó a José Ángel Canovio, cuya existencia nadie había siquiera aludido hasta entonces, y también se refirió a El Panu. Hasta ese instante se le percibía como una figura discreta, un elemento de escasa notoriedad. Sin embargo, a través de sus palabras, el Mini Leak nos abrió los ojos a la verdadera magnitud de su importancia, incluso diría que emocional, para el propio Iván Archibaldo, el líder indiscutible de los chapitos.
Esta conexión personal iba mucho más allá de lo meramente profesional o delincuencial. Hay un punto crucial que debemos dejar perfectamente claro antes de continuar, pues lo que acaba de desvelar Anabel Hernández modifica enteramente el panorama y la percepción de este caso. Aquí no estamos hablando de un sicario cualquiera, ni de un operador prescindible que pudiera ser fácilmente reemplazado. Estamos haciendo referencia a un individuo que se encontraba en el núcleo central, en el epicentro de poder y toma de decisiones de los Chapitos. El Panu no era un dependiente, un recadero o un simple subordinado sin influencia. Era un hombre de total credibilidad, el comandante de estructuras armadas, un articulador esencial en el tráfico de fentanilo y, lo que es aún más delicado y revelador, un allegado cercano, el depositario de secretos más íntimos y compadre personal de Iván Archibaldo Guzmán. Es decir, formaba parte de un entorno selecto y exclusivo, donde no cualquiera tiene acceso, donde se comparte información sumamente confidencial y donde se toman las resoluciones estratégicas más trascendentales de la organización. Y este hecho altera por completo la comprensión de los sucesos, porque alguien con semejante perfil, con años de experiencia en el ámbito criminal, no actúa por mero impulso ni por temeridad. Sabe evaluar los peligros inherentes a su posición, sabe cuándo mostrarse y cuándo permanecer oculto. Nadie sobrevive durante años en una pugna interna tan encarnizada y sangrienta, obrando a tontas y a locas. Nadie, con una cuantiosa recompensa sobre su cabeza que asciende a millones de dólares, se sienta a comer con absoluto sosiego en un establecimiento público por mera casualidad. Y mucho menos alguien que, según la investigación, tenía incluso un nexo particular y afectivo con el liderazgo de la agrupación delictiva. Por tanto, es fundamental que comprendamos cabalmente esta situación. Si el Panu seguía con vida hasta ese trágico día, si transitaba con libertad, sin ocultarse ni tomar precauciones de fugitivo, no era por simple fortuna o descuido. Era porque poseía conocimientos vitales, porque contaba con un amparo o porque alguien le había asegurado que podía permanecer en ese lugar sin temor. Y ahora que tenemos claridad sobre su verdadera identidad y el nivel de influencia que manejaba, presten suma atención a lo que Anabel revela a continuación, pues a partir de aquí este caso deja de ser únicamente un asunto de tráfico de estupefacientes para empezar a señalar directamente a las instituciones. Así pues, estamos pensando en un hombre que posee, al menos, y cierta lucidez y capacidad de discernimiento. Debemos considerar que para haberse mantenido en pie durante la sangrienta pugna entre los Mayos y los Chapitos, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de $4 millones por su captura, y aunque se le suponía uno de los individuos más buscados, se paseaba con sosiego por la Ciudad de México. De acuerdo con los relatos noticiosos, primero llevó a su progenitora a la iglesia, para luego dirigirse a almorzar a un restaurante, ubicado en una de las zonas con mayor monitoreo visual de la capital, la conocida Zona Rosa. Y no solo eso, el Panu se sentó a saborear manjares orientales en compañía de su madre. ¿Acaso creemos que sería tan irreflexivo como para exponer a su progenitora a semejante riesgo? No lo creo, porque, si bien los narcotraficantes cometen infinidad de actos terribles, para ellos, la figura materna es sagrada. Él iba a exponer a su madre en un restaurante a escasos metros de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, una zona con máxima videovigilancia. Sería revelador que las cámaras nos mostraran con quién llegó a ese establecimiento. Existen comportamientos que simplemente no concuerdan con el temor o la aprensión, y lo que ha descrito Anabel Hernández es un claro ejemplo de ello. Nada en el entorno de este desplazamiento sugiere un error de cálculo ni una negligencia. Por el contrario, todo apunta a una premeditación, a un dominio de la situación, a una certidumbre total. Nos referimos a un hombre con una recompensa de millones de dólares sobre su cabeza, inmerso en una encarnizada pugna interna, designado como objetivo principal, y aún así, se mueve por la Ciudad de México con una serenidad que dista mucho de la actitud de alguien que se siente acechado. Pero hay un pormenor que altera radicalmente el panorama. No iba evadiéndose, no iba precipitadamente, ni iba solo. Iba en compañía de su madre.
Y en ese contexto no se trata de una acción intrascendente. ¿Quién expondría a su progenitora en un restaurante, en una zona turística tan visible, si no tuviera la convicción total de que estaba protegido? Más aún, no hablamos de cualquier sitio. Era la zona rosa, un área con vigilancia constante, cámaras por doquier y presencia policial permanente, a escasos metros del búnker de la Secretaría de Seguridad Pública, un lugar donde cada movimiento queda registrado. Así que el foco de la investigación no reside en si el PANU fue incauto o irreflexivo. La atención se centra en otra cuestión fundamental. ¿Quién le proporcionaba esa tranquilidad? ¿Quién le aseguraba que podía sentarse allí sin que nada adverso ocurriera? Porque esto no es arrojo ni altivez desmedida. Esto es, pura y llanamente, confianza. Una confianza inquebrantable en que alguien observaba, en que alguien brindaba cobertura, en que mientras él degustaba sus alimentos junto a su madre, nadie osaría tocarlo. Y cuando alguien se desplaza con tanta comodidad en un punto con ese nivel de vigilancia, no es porque esté solo, aunque no veamos escoltas alrededor. Con esta perspectiva clara, presten especial atención a lo que Annabel revela a continuación. Porque aquí empieza a perfilarse la pregunta más comprometida de todas. ¿Quién estaba detrás de esa salvaguarda? ¿Hacia dónde se evadieron los asesinos después de cometer el crimen? Es fundamental recordar que el PANU era un líder de facciones armadas de Los Chapitos y, aunque es cierto que esta organización experimenta un declive y atraviesa dificultades económicas para retribuir a la estructura que antes poseía, él no era un individuo ingenuo ni carecía de medios. Por el contrario, el PANU disponía de sus propios y considerables recursos económicos, lo que descarta que su falta de escolta se debiera a una imposibilidad financiera. ¿Por qué iba a permanecer en un restaurante en el corazón de la Ciudad de México, a pocos minutos de la Secretaría de Seguridad Pública local, sin escolta? Es evidente que nadie abrió fuego. Pues si hubiera estado acompañado por sus sicarios, la situación se habría convertido en una auténtica masacre. Ellos habrían respondido a los disparos, desatando una confrontación sangrienta e ingobernable. La pregunta clave es: ¿quién le estaba brindando la custodia a el PANU para que se sintiera tan cómodo de sentarse a apenas 3 minutos de distancia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México? Existe un argumento que Annabel Hernández presenta y que no puede ser ignorado, pues no se trata de especulación, sino de una deducción irrefutable y lógica. Un jefe de facciones armadas de Los Chapitos, sentado en un restaurante en pleno corazón de la Ciudad de México, a escasos minutos de la Secretaría de Seguridad Pública, sin escoltas visibles y sin que se desatara un tiroteo. Y porque hay que decirlo claramente, si el PANU hubiera estado acompañado por su gente armada, lo que ocurrió allí no habría sido un acto limpio ni veloz. Se habría desencadenado un conflicto de proporciones mucho mayores, algo imposible de contener en una zona tan concurrida. Pero eso no sucedió. Y precisamente por eso surge la pregunta crucial. ¿Por qué no iba con los suyos? No porque no pudiera costearlos, no porque careciera de opciones, sino porque no los necesitaba, porque alguien le proporcionaba la serenidad suficiente para sentarse a comer con su madre, sin prisas, sin temor y sin un solo hombre armado a su alrededor. Y ahí es donde el planteamiento de Annabel se vuelve verdaderamente comprometedor. El punto no es si el PANU fue incauto o temerario. El punto es quién le estaba brindando ese amparo. ¿Quién le garantizaba que podía moverse con semejante comodidad a unos cuantos minutos de la Secretaría de Seguridad Pública? Porque para que algo así ocurra en una de las zonas más vigiladas de la capital, y además sin una respuesta inmediata perceptible, alguien tuvo que tener conocimiento de ello o, como mínimo, alguien tuvo que consentirlo. Con esta lógica diáfana, presten especial atención a lo que Annabel revela a continuación, porque a partir de aquí, el foco deja de estar solo en el tráfico de estupefacientes y empieza a apuntar directamente a algo mucho más sensible y delicado: la corrupción institucional. La información que yo he recabado, y con esto concluyo este segmento, es que parte de esa salvaguarda con la que contaba el PANU ese día provenía, precisamente,
de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cuyo responsable es Pablo Vázquez. Anabel Hernández no se detiene en meras insinuaciones. Va más allá y pone nombres sobre la mesa, nombrando directamente al titular de esa secretaría, Pablo Vázquez, y recordando su cercanía con Omar García Harfuch, hoy responsable de la seguridad a nivel federal. Además, introduce un precedente ineludible. Dámaso López Serrano, el mini leak, ya había indicado en el pasado a Jarfia por presuntos vínculos y dádivas ilegales relacionados con los Chapitos. Atención con esto. Esto no es una sentencia judicial, no es una condena en firme, pero tampoco es un rumor de redes sociales sin fundamento. Es una denuncia informativa frontal, con nombres específicos, con un contexto definido y con una lógica que, después de todo lo que hemos analizado, resulta imposible de ignorar o desestimar. Y a partir de aquí, la pregunta deja de ser solo sobre el PANU. La interrogante es mucho más grande y de mayor calado. Si esta información es verídica, si lo expuesto por la periodista encuentra corroboración, entonces surge una pregunta que nos interpela a todos como sociedad. ¿En quién se puede depositar la confianza? ¿Quién protege realmente a la ciudadanía cuando las instituciones que deberían hacerlo aparecen señaladas de esta manera en historias tan turbias y comprometedoras? Me gustaría conocer sus opiniones. ¿Creen que este asunto se investigará a fondo y con transparencia? ¿O que, como en tantas otras ocasiones, terminará desvaneciéndose con el tiempo, diluyéndose en el olvido sin consecuencias? Dejen sus reflexiones y comentarios en la sección destinada para ello. Su perspectiva es valiosa para enriquecer este debate. Este escándalo revela un entramado que desafía la credibilidad pública y expone la frágil línea entre la ley y el crimen organizado. Una trama donde las verdaderas lealtades podrían ser un abismo. Si desean seguir informados y ser parte de quienes no temen confrontar la verdad, por más incómoda que sea, si este tipo de análisis les aporta algo significativo y quieren seguir atentos a lo que otros prefieren no contar, asegúrense de suscribirse al canal ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización relevante y por favor, compartan este contenido. Su difusión ayuda a muchos más de lo que pueden imaginar a entender los verdaderos hilos del poder en las sombras. La verdad está ahí fuera, y solo hay que atreverse a mirarla de frente. Gracias por su valiosa compañía, y nos vemos en la próxima emisión con más datos impactantes que prometen revolucionar su perspectiva.